Mi nombre es Manuel. Tengo 72 años a mis espaldas y toda una vida de callos en mis manos. Callos que construyeron no solo una casa, sino una familia. O al menos eso es lo que pensaba. Dime algo. ¿Alguna vez has tenido la sensación de ser expulsado de tu propia historia? Darse cuenta en silencio de que lo que más cuidabas se ha convertido en una carga para otros. Es difícil de admitir, pero el tiempo enseña. Enseña que el amor no grita, pero su ausencia hace un maldito ruido. Y ahí es cuando comienza la pregunta. ¿En qué momento dejamos de ser el padre y se convierte en la molestia? ¿Por qué aquellos que hemos levantado en nuestro regazo son los primeros en darnos la espalda cuando solo necesitamos un poco de presencia? En este video te contaré lo que viví. Una historia que comenzó con un jardín lleno de flores y terminó con una puerta cerrada. Comprenderás cómo pasé del piso de esa casa hasta que es expulsado con palabras dulces y frías intenciones. Me dolerá recordarlo, pero aprendí una cosa. A veces el silencio es la respuesta más poderosa. Y cuando muere la gratitud, el amor no sobrevive. Pero antes de sumergirnos en el corazón de esta historia, necesito que sepas algo. No todo es lo que parece cuando una hija sonríe diciendo, solo queremos lo mejor para ti. Porque lo que vino después de esa frase, nunca lo olvidaré. Pensaron que ya no podía ver bien, que mi cabeza ya no funcionaba tan bien, que la casa donde he vivido toda mi vida, la de las paredes que yo mismo había construido con ladrillo y sudor, ya podía considerarse suya. Estaban seguros de que sería un peso fácil de mover, pero lo que no sabían es solo que cuando regresaran del viaje sonriendo, con los planes hechos, no tendrían a dónde entrar. Las llaves ya no abrían ninguna puerta, y el boleto que encontraron era como un espejo de su propia ingratitud. Si has llegado hasta aquí, si esta historia ya te ha metido algo en el pecho, te pido, deja tu like, suscríbete al canal, no por números, sino para mostrarme que todavía hay personas que valoran a quienes construyen con amor. Porque para decirte lo que viene después, voy a necesitar fuerza. Y a veces, solo saber que hay alguien allí escuchando, es más que suficiente. La llamada parecía como cualquier otra. La voz de Camila, siempre dulce, un poco apresurada, preguntándome si estaba comiendo bien, se acordó de tomar los medicamentos. Esas preguntas que, tan repetidas, ya sonaban a protocolo. Pero respondí pacientemente. Dije que había hecho caldo de pollo, y que el jardín era hermoso, que los limones estaban casi maduros. Ella soltó un, «Eso está bien, papá», un poco distante, y dijo que iba a cenar con Alejandro. «Te llamaré más tarde, ¿de acuerdo?» Beso. Y colgó, pero no lo apagó. Fue entonces cuando el silencio se convirtió en veneno. El teléfono estaba encendido, y al otro lado lo escuché. Escuché como si me topara con una verdad que nunca debería haber sido escuchada así. Primero, risas ahogadas. Entonces su voz es firme pero baja. Está empezando a olvidar cosas. Ayer me llamó 3 veces para preguntarme lo mismo. No sé, creo que es hora de que actuemos. La voz de Alejandro llegó de inmediato, fría como el mármol. Estoy de acuerdo. No podemos esperar a que empeore. Busquemos un lugar tranquilo y decente. Y vendamos esa casa pronto. Eso vale una fortuna, y simplemente se está quedando quieto. Mi mano estaba congelada en el dispositivo. Lo que debería haber sido solo una noche tranquila se convirtió en un abismo. La habitación se hizo pequeña. El jardín exterior parecía que de repente se marchitó. Y me quedé allí, en pie. Escuchar todo. Cada palabra me cruzaba como una pala cavando en la tierra. Solo que esta vez fue para enterrar la confianza que aún tenía. No colgué. No reaccioné. Estaba callado, quieto, como alguien esperando despertar de una pesadilla. Pero lo que escuché era demasiado real para ser un sueño. Camila, mi niña, aquel por el que dejé de vivir tanto, por el que pasé las noches trabajando, construyendo esta casa con mis propias manos. Ahora hablaba de mí como si fuera un mueble viejo que necesita ser retirado antes de la renovación. Me senté en el sofá sin decir nada. El teléfono todavía estaba en mi mano, como si fuera un arma que no sabía cómo usar. Solo podía pensar, ¿es esto lo que ella pensaba de mí? ¿Que yo era una carga? ¿Que necesitaban quitarse del camino para vivir mejor? Nunca he sido un drama. Nunca me gustó pelear. Siempre preferí observar. Pero ahí, en ese momento, algo comenzó a cambiar dentro de mí. Saber, hay una cosa que he aprendido con el tiempo. A veces, el mayor dolor no es ser olvidado. Debe recordarse como un problema. Cuando el amor se convierte en agenda,
cuando el cuidado se convierte en cálculo, cuando los abrazos desaparecen y se convierten en soluciones, ahí es cuando entendemos que algo se perdió en el camino. Si alguna vez has sentido esto, esa sensación de ser excluido por aquellos en quienes más confiabas, comenta a continuación. Escribe, he vivido esto, o es verdad, solo para que sepa que no estoy hablando conmigo mismo. Que este dolor silencioso también llamó a puertas distintas a la mía. Esa noche no dormí. Caminé de un lado a otro de la casa. Pasé por el pasillo, las fotos colgadas, los recuerdos de cuando Camila era solo una niña pequeña que corría detrás de las gallinas en el patio trasero. Recordé que Soledad me dijo, esta casa es nuestro puerto, Manuel. Aquí envejecemos con dignidad. Dignidad. Fue esa palabra la que martilló en mi cabeza hasta la mañana. No fue solo el dolor de la traición. Fue asombroso. El shock de descubrir que el que creaste con tanto celo ahora te ve como un número, una transacción, un problema inmobiliario. El dolor aún no era ira, pero sabía que no podía quedarme allí, de pie, mirando el final de todo lo que construí. Porque cuando una hija comienza a hacer planes sobre su vida sin que tú lo sepas, es una señal de que ya no eres parte del plan. ¿Pero qué iba a hacer? ¿Cara? ¿Fingir que no escuché nada? ¿Adelantarme? No, necesitaba pensar. Y en mi tiempo, fue entonces cuando decidí que iba a actuar, a mi manera, calladamente, sin pelear, pero con memoria, y con todo lo que quedaba de mi lucidez. Pensaron que me estaba olvidando de las cosas, pero olvidar no es mi problema. Mi problema es recordar demasiado, y si querían jugar ese juego, así que prepárate, porque también sabía cómo mover mis piezas. La pregunta era, ¿cómo respondes cuando descubres que te tratan como una carga dentro de tu propio hogar? Y fue entonces cuando todo comenzó a cambiar. Esa mañana, después de pasar la noche despierto con la cabeza dando vueltas como una hormigonera, decidí abrir la vieja cómoda del dormitorio. Estaba hecho de madera maciza, olía a barniz viejo y guardaba más que papeles. Guardaba toda una vida comprimida en sobres amarillentos. Tomé uno de ellos, marcado con la letra de Soledad, UNAM, pagos mensuales de Camila, 2002 a 2006. En el interior, todos los recibos que guardé con orgullo. Cada mes era un esfuerzo. Trabajaba el doble de duro, hacía trabajos ocasionales colocando pisos los fines de semana. A veces dejó de comprarme medicamentos para garantizar su tarifa mensual, y aún así sonreí, porque pensé que estaba haciendo lo correcto. Que darle una educación a mi hija era plantar un futuro con raíces. Todo un error. Junto a este sobre, encontré otro. Matrimonio. Préstamo 2011. Allí estaban las tarjetas, selladas y pagadas con sacrificio. Recordé que en ese momento vendí mi viejo auto para poder pagar ese vestido tan caro que ella quería. Y cuando Soledad lo cuestionó, le dije, déjalo, es una vez en la vida. Realmente lo fue. Una vez. El primero y el último que me valoraron por ese gesto. Luego vinieron los meses de carne molida, arroz con huevo y más sobres. Ayuda a Monterrey, muévete, reparación de autos Alejandro, regalo de cumpleaños de nieto, bicicleta. Cada hoja era como un ladrillo que se convertía en peso sobre mi espalda. Puse todo sobre la mesa de la cocina, uno a uno, como si estuviera armando un rompecabezas de todo lo que entregué, y que nunca regresó. El silencio de esa casa me tragó. En la habitación de Camila, que nunca cambié, todavía estaban las muñecas de trapo, el uniforme escolar, las letras con dibujos torcidos que decían, «Te amo, papá». Miré eso y pensé, ¿en qué punto del camino este amor se convirtió en cálculo? ¿Ella también recordaba estas cosas? ¿O fue todo borrado de la memoria como el polvo en un rincón del armario? Lo que más dolió no fue el dinero. Nunca lo fue. Fue darse cuenta de que para ella ya no era ese padre que lo hacía todo. Yo era solo un anciano, sentado en un terreno caro, ocupando espacio. El dolor comenzó a gestarse allí, silencioso, denso. Y no lloré, porque llega un momento en la vida en el que las lágrimas se secan, y lo que queda es una dignidad herida. Miré esa mesa llena de papeles y pensé, ¿cuántos padres están siendo reemplazados por la frialdad de las hojas de cálculo? ¿Por qué el amor que se convierte en una cuenta bancaria nunca termina bien? Lo guardé todo de nuevo, no por nostalgia, sino porque sabía que todavía necesitaría esos recuerdos. Serían mi brújula. Y fue en ese momento que comenzó a formarse una idea clara y fría, y necesario. Solo necesitaba confirmar una cosa antes de poder actuar, algo que se guardaba en otro cajón. Y lo que encontré allí, todo cambió.
¿Sabes lo que es encontrar un pasaje de las Escrituras que puede convertirse en tu arma más silenciosa? Bien, entonces, solo espera a ver qué descubrí. Fui al dormitorio, donde estaba el viejo armario de hierro que guardaba cerrado con llave, con una llave pequeña y torcida, uno de esos que casi perdemos de vista en medio de tantas cosas viejas. Metí la mano en el fondo del cajón y saqué la caja de madera que Soledad usaba para guardar documentos importantes. Todo estaba allí, tal y como lo dejamos. El certificado de matrimonio, la tarjeta de trabajo gastada por el tiempo, los recibos de la época en que el banco todavía enviaba membretes, y, finalmente, ella, la escritura. Un sobre grueso con un sello oficial data de 1999. Cuando lo abrí y leí las primeras líneas, mi pecho se calentó. Solo había un nombre: Manuel Reyes Ortega. Ningún otro. Ni Camila ni Alejandro. Nadie. Solo yo. La casa era mía. Todo mío. El terreno había sido comprado por Soledad y por mí en 1988, con el dinero de años de ahorros y el sudor de cada pared levantada los fines de semana. Recuerdo que pintábamos la pared juntos, ella con un pañuelo atado alrededor de la cabeza, riendo diciendo: «Esta casa es nuestra trinchera, Manuel, nadie lo toca aquí». En ese momento sentí como si ella estuviera allí conmigo. Sentí su presencia diciéndome: «Defiende lo tuyo con honor». Me senté en el borde de la cama con la escritura en mi regazo. Me quedé allí por un tiempo, solo escuchando los ruidos de la calle, como si el mundo exterior siguiera siendo el mismo, pero dentro de mí, todo ya había cambiado. Ese papeleo que pensaron que podían tomar como si fuera una herencia anticipada, era intocable. Y si pensaban que estaba desactualizado, que no tenía ni idea de las cosas, tendrían una sorpresa que no olvidarían pronto. Fue en ese momento que la idea dejó de ser solo un pensamiento, se convirtió en un plan. Silencioso, metódico, digno. No iba a gritar ni acusar. No iba a pedir una explicación ni a dar un sermón. Iba a usar lo que me quedaba: mi memoria, mi razón y mi deseo de no ser enterrado vivo en el patio trasero que yo mismo planté. Me levanté, puse el documento con más cuidado y volví a cerrar el armario. Pero esta vez, con la certeza de que serviría para algo más grande. Y una pregunta comenzó a martillar dentro de mí. ¿Y si vendo esta casa, antes de que intentaran quitármelo? ¿Qué harías si supieras que tienes el poder de cambiar el rumbo, con una sola suscripción? Bueno, fue esta firma la que comencé a preparar. Y cuando encontré al hombre adecuado para ayudarme, todo comenzó a encajar. Después de releer esa escritura más de 10 veces, decidí salir de la casa con ella doblada en el bolsillo de mi chaqueta, como si fuera un escudo. Caminé lentamente por las calles del centro, mirando al suelo, pero con la cabeza llena. Ya no iba a esperar a que ocurriera el golpe. Ya sabía lo que tenía que hacer. Solo faltaba una cosa: alguien que estuviera de mi lado, que no quisiera convencerme de lo contrario. Fue entonces cuando recordé a don Claudio, un viejo conocido de la época en que todavía trabajaba en el sitio de construcción. Se convirtió en abogado después de retirarse de la ingeniería. Defiende causas de las personas mayores, se ocupa de documentos, pleitos y, lo que es más importante, tiene una palabra. Lo llamé y accedió a reunirse conmigo en el Café La Blanca, allí en el corazón de la Ciudad de México, cerca de la avenida 5 de Mayo. Era nuestro tema de conversación en los viejos años cuando todo era más simple. Llegué temprano, pedí un café solo, sin azúcar. Esperé viendo el movimiento de la calle, los autobuses que pasaban, las parejas discutiendo en voz baja. La vida continuó como si nada estuviera mal, pero dentro de mí, era como si llevara dinamita en el bolsillo. Cuando llegó don Claudio, me saludó con un fuerte abrazo y una frase que nunca he olvidado: «Si viniste a mí con esa mirada, Manuel, es porque está pasando algo grande». Saqué la escritura de mi bolsillo y la puse sobre la mesa. Le conté todo, desde la llamada accidental hasta la frialdad con la que mi hija y su esposo planeaban sacarme de la casa. Escuchó en silencio, sacudiendo la cabeza lentamente, como si hubiera visto mucho de lo mismo. Luego abrió el documento, lo analizó línea por línea, y me lo devolvió con una certeza que me dio una especie de extraña paz. «Esta casa es toda tuya. Camila no tiene derechos legales. Y si quieres vender, don Manuel, puedes hacerlo mañana». Fue como escuchar que todavía tenía el control de mi propia vida. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía algo en mis manos que nadie podía quitarme. Y fue justo allí, entre un sorbo y otro de café tibio, donde nació la decisión que lo cambiaría todo. Don Claudio se ofreció a encargarse de todo con discreción. Me explicó cómo vender la casa sin levantar polvo, cómo hacer la transferencia,
cómo proteger el valor, cómo rehacer mi testamento si es necesario. Pero tómatelo con calma, Manuel. Lo que estás haciendo no es venganza, es defensa. Y tenía razón. No quería vengarme. Solo quería preservar lo poco que me quedaba de mi dignidad. Y para proteger lo que construí con mis propias manos, estoy aquí abriendo mi corazón contando mi historia. Si estás escuchando, deja un me gusta en este video y suscríbete al canal porque todavía tengo muchas cosas guardadas para contarte. Esto no se trata solo de mí, se trata de todos los que alguna vez han sido dejados de lado por aquellos a quienes se supone que deben proteger. La conversación con don Claudio terminó con un firme apretón de manos y una mirada respetuosa. No me trató como a un anciano perdido, me trató como a un hombre que todavía sabía lo que quería. Y esa noche, de vuelta a casa, dormí de manera diferente. Por primera vez en meses, soñé con algo que no fuera pérdida, abandono o silencio. Soñaba con un nuevo comienzo. Pero antes de pasar la página, necesitaba saber exactamente cuánto valía la casa que todos pensaban que algún día sería suya. Y la respuesta vino con un joven corredor que apenas sabía lo que le esperaba. La semana siguiente, recibí a un joven llamado Eduardo en casa. Era el intermediario que don Claudio había indicado. Joven, bien vestido, con la sonrisa de alguien que ha vendido muchas cosas caras, pero con un respeto en sus ojos que me hizo confiar. Nos dimos la mano en la puerta de la sala y ya estaba diciendo: dicen que esta casa es una joya escondida aquí en Coyoacán. Vine a comprobarlo con mis propios ojos. Lo dejé entrar, y mientras caminaba por las habitaciones, seguí sus pasos en silencio. Quedó impresionado por el estado de la casa, y no lo dije, pero dentro de mí sabía por qué. Cada azulejo de la cocina, cada rendija de la puerta principal, cada metro cuadrado de ese piso, fue el resultado de un domingo de sacrificio. Poco a poco, el joven sacó su celular, tomó fotos, tomó notas en un cuaderno moderno. Cuando llegó a la habitación de Camila, se detuvo por un momento. Preguntó si debía fotografiar allí también. Dije que sí. Por dentro me dolía, pero por fuera me mantuve firme. Es solo otra habitación, puedes tomar fotos. Pasó la mano por las paredes y comentó: las vigas son de madera maciza mexicana. Esto vale oro, don Manuel. Lo cuidaste muy bien. Solo asentí, sin decir que yo mismo había hecho esa estructura con madera de Jalisco que me tomó 2 años lograr. Cuando terminó el recorrido, nos sentamos en el balcón. Eduardo abrió su computadora portátil e hizo los cálculos. Mire, don Manuel, con la ubicación, el estado de conservación y la documentación en regla, esta casa vale fácilmente más de 5 millones de pesos. Tal vez incluso más, dependiendo del comprador. Esa cifra parecía inmensa, y lo era. Pero para mí, en ese momento, era solo un número. No porque no lo necesitara, sino porque el verdadero valor de esa casa estaba en otra cosa. Recuerdos, historias, recuerdos de una época en la que creía que lo que damos vuelve a nosotros. Y sin embargo, incluso con todo eso pegado a las paredes, no lo dudé. Asentí de nuevo, me puse de pie, extendí mi mano y dije: vamos a vender. Eduardo abrió mucho los ojos, sorprendido por su firmeza. Continué: solo me prometes una cosa, hijo. Haz todo con discreción. Nadie puede saberlo hasta que sea el momento adecuado. Juró que sí. Dijo que haría visitas programadas con compradores serios y que se encargaría de todo con el mayor cuidado. Cuando se fue, me quedé en la puerta, mirando la calle que conocía tan bien. La puerta la pinté 10 veces. El árbol que planté cuando nació Camila. Y por primera vez, lo vi todo no como alguien que pierde, sino como alguien que se libera a sí mismo. Porque vender esa casa no era deshacer el pasado, era para evitar que lo usaran en mi contra. Era negarse a ser tragado por la ingratitud. Y allí, en silencio, entendí que lo que parecía una pérdida, tal vez era mi única forma de salvarme. Pero lo que no sabía, es solo que mientras estaba armando mi plan, por otro lado, Alejandro también estaba tramando algo. Y cuando me enteré, todo se volvió aún más claro. Lo primero que hice después de la visita del corredor fue arreglar con don Claudio la firma de los papeles. Fuimos a una notaría discreta, en el centro. Tomé mi viejo bolígrafo, el que obtuve en mi último día de trabajo en la empresa de construcción. Había jurado que solo lo usaría en momentos importantes. Y ese día sirvió para firmar la liberación de mi propia historia. Había 3 firmas, firmes, tranquilas, sin prisas. Al final don Claudio me miró y dijo: ahora solo tenemos que esperar. El depósito llega en 8 días hábiles. Le di las gracias.
Puse la copia de los documentos dentro del sobre y caminé por la calle sintiendo el peso del mundo disminuyendo sobre mi espalda. Ese mismo día fui a San Ángel. Conocía bien el vecindario y sabía que había villas antiguas con apartamentos pequeños, sencillos, pero tranquilos. Encontré un lugar en una callejuela tranquila, con un pequeño jardín en la parte trasera y un balcón de madera. Cuando fui a visitarlo, vi una planta que crecía en una maceta agrietada. Eso me dio paz. Pensé, está aquí. Alquilé el espacio sin pensarlo 2 veces. Pagué por adelantado. El dueño incluso sospechó un poco. ¿No quieres ver a otros? Le respondí. No necesito mucho. Solo necesito silencio. Me entregó la llave y en ese instante supe que mi nueva vida había comenzado. Regresé a casa con todo el plan en mi cabeza. Compré una nueva línea de teléfono celular con otro número. Dejé el viejo en la mesa de la sala. Al día siguiente fui a la tienda de cerraduras y cambié todas las llaves de la casa. Bloqueé todo con copias nuevas que guardé conmigo. Empecé a empacar los objetos de Camila y Alejandro. Ropa, libros, cosas olvidadas durante años. Puse todo en cajas con sus nombres. Ya nada me retenía. Hice todo sin prisas, pero con precisión, como alguien que prepara su propio camino de regreso. No de dónde vino, sino a dónde eligió ir. Llevé conmigo solo lo necesario. 3 maletas, algo de ropa, mis medicamentos, la radio vieja, la imagen de San Judas Tadeo que estaba en la cabecera, y, por supuesto, la foto de Soledad, aquel en el que se ríe en el jardín, con el pelo recogido y el sol golpeando su cara. Puse el marco en la parte inferior de la maleta, bien protegido entre las camisas. El resto lo dejé atrás. No todo merece ser llevado con nosotros. ¿Y sabes qué? Fue en ese momento exacto, empacando mis cosas en silencio, que me di cuenta de algo que necesito decirles ahora. Es importante que escuches esto con calma. El momento más notable de esta historia está por llegar. Por mucho que haya dolido, todavía se avecina un punto de inflexión que te hará comprender por qué el silencio también puede ser una forma de justicia. Así que quédate conmigo hasta el final, porque se avecina algo grande. En los días siguientes, llevé pequeñas bolsas al nuevo apartamento. Siempre durante la tarde, cuando nadie del barrio me veía. No quería miradas ni preguntas. Ya no era el don Manuel de la esquina. Era otro hombre, más tranquilo, más firme. A veces, se detenía frente a la casa casi vacía y respiraba profundamente. Podía oler la madera, la tierra del jardín, los recuerdos pegados al yeso de las paredes. Pero no lo dudó. Ya no era mi trabajo cuidar esos recuerdos. Lo que había que hacer, se estaba haciendo. En la nueva casa, colgué la foto de Soledad el primer día. Lo coloqué encima de la cómoda. Encendí una vela y me senté junto a ella. Dije en voz baja, me voy, anciana. Voy por el camino que te hubiera gustado. Calma, sin gritos, con dignidad. Cerré los ojos y sentí por un momento que ella me estaba sonriendo. Esa sonrisa que decía, lo hiciste bien. Y mientras organizaba los últimos detalles de la mudanza, una última duda me carcomía. ¿Cómo terminar la despedida final, la que nadie vería venir? El boleto. La llave se fue a propósito. El mensaje que vendría cuando fuera demasiado tarde para el arrepentimiento. Eso es lo que necesitaba resolver. Y cuando se me ocurrió la idea, supe que sería imposible ignorarla. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en lo que un simple pedazo de papel puede hacerle al corazón de alguien que siempre pensó que tenía el control? Eso es todo. Lo que escribí en esa nota todavía resuena en la cabeza de mi hija hasta el día de hoy. Y lo que pasó después, bueno, ya verás. 2 días antes de que Camila y Alejandro regresaran de Cancún, fui a la casa por última vez. Era una mañana nublada, de esas en las que la luz no entra correctamente por la ventana, y el silencio parece pesar más. Llevé conmigo un pequeño maletín, con solo lo que necesitaba, un destornillador, un trozo de cinta adhesiva de doble cara, un sobre blanco y una pequeña cámara que compré con la propia guía de don Claudio. No fue por desconfianza, estaba fuera de registro. A veces, la verdad necesita ser documentada, no para demostrársela, sino para mí. Entré lentamente. La casa ya olía diferente. El vacío huele, ¿sabes? Olor a madera quieta, a cajón sin papel, a cocina sin sartén. Coloqué la cámara detrás del armario de la sala, frente a la puerta de entrada. Lo programé para grabar cuando había movimiento. Luego fui a la puerta, abrí el sobre y pegué firmemente el papel que había escrito la noche anterior, con mi letra más clara y tranquila. La carta decía,
Si estás leyendo esto, significa que ya no vivo aquí. La casa fue vendida. El dinero está donde debe estar, conmigo. Tomo solo lo que es mío. El resto ya no tiene sentido. Es eso, sin amenazas, sin ira, solo el traje seco. Claro, final. Antes de irme, recogí las cajas con las pertenencias de Camila y Alejandro. Ropa, recuerdos, esos marcos de fotos de boda que dejó en el estante, como si marcara territorio. Llamé al transportista y les pedí que recogieran todo el mismo día. Di la dirección de su departamento en Monterrey, que recibirían lo que dejaron atrás tan fácilmente. Luego cerré todas las puertas con las cerraduras nuevas. Miré cada habitación cuidadosamente. Entré en la habitación que era de Camila por última vez. Toqué la cortina azul que Soledad cosió cuando tenía 7 años. En el jardín, pasé la mano por encima de la cerca, donde planté los jazmines que tanto le gustaban a Soledad. Todo ese lugar fue una extensión de nuestro amor. Y ahora sería un recuerdo. Pero un recuerdo que elegí cerrar con dignidad. Y fue allí, de pie ante la puerta cerrada, donde algo se apretó en mi pecho. No era tristeza, era otra cosa, una mezcla de alivio y dolor, como si estuviera enterrando, con el debido respeto, todo un ciclo de mi vida. Saber, llega un momento en que dejamos de pedir que nos vean, deja de esperar gratitud, deja de acercarte a aquellos que solo se presentan para tirar, y en ese momento, el silencio se convierte en un escudo, la decisión, espada. Y dignidad es todo lo que tenemos. Si alguna vez has experimentado algo similar, si alguna vez has tenido que alejarte en silencio para no perderte dentro, comenta a continuación con un «te entiendo» o «sé cómo es». Será bueno saber que no estoy solo en este camino. Cerré la puerta, puse el candado nuevo y le di la espalda sin mirar atrás. Caminé lentamente, sintiendo el viejo suelo de Coyoacán bajo mis zapatos gastados. Cada paso me alejaba de un dolor y me llevaba a algo nuevo. En su bolsillo, el nuevo teléfono celular. En su cabeza, un plan que se había cumplido con cada detalle. Pero en el corazón, todavía faltaba una última pieza, porque pensé que ya lo había entendido todo. Pero ese mismo día, cuando me senté a tomar un café en San Ángel, recibí una llamada que me hizo darme cuenta de que Alejandro no solo era desagradecido, era un mentiroso. Y lo que ocultó cambió todo. Era un martes por la tarde cuando regresaron de Cancún. El taxi se detuvo justo enfrente de la casa, cargado con maletas grandes y bolsas libres de impuestos. Camila bajó primero, riendo, con gafas de sol en la cara, bronceada. Alejandro vino justo detrás, con ese aire de quien piensa que el mundo debe inclinarse. El sol golpeaba directamente la puerta. La llave giró, pero no fue así. Lo intentó de nuevo. Empujó. Ella lo miró, confundida. «Estás atascado». Alejandro se inclinó y probó el suyo. Nada. Camila frunció el ceño. Se quitó las gafas. Fue al garaje. Cerrado con llave. Giró la puerta con fuerza. Nada se abrió. La puerta trasera, también cerrada. Fue entonces cuando la desesperación comenzó a aparecer en su tono de voz. «¿Papá?», gritó, llamando a la puerta. «¿Papá? ¿Estás ahí?». El único sonido era el eco de su propia voz que regresaba vacía. No hay movimiento dentro de la casa. Nada. Alejandro ya estaba empezando a sudar. Traté de disimularlo, pero la incomodidad era visible. «Déjame intentarlo de nuevo», dijo, con esa arrogancia disfrazada de practicidad. Giró la llave con fuerza, incluso empujó la puerta con el hombro. Cerrado con llave. Definitivamente bloqueado. Camila dejó caer sus maletas al suelo y se dirigió a la puerta principal. Y fue entonces cuando lo vio, pegado justo en el centro, con cinta negra, el sobre blanco. Ella arrancó enojada, rasgando el papel descuidadamente. Leyó en voz alta, sin creer lo que decían sus ojos. «Si estás leyendo esto, significa que ya no vivo aquí. La casa fue vendida. El dinero está donde debe estar. Conmigo. Tomo solo lo que es mío. El resto ya no tiene sentido». El papel temblaba en su mano, su boca abierta, sus ojos muy abiertos. Él, vendido, realmente vendió. Miró a Alejandro esperando alguna explicación mágica, alguna respuesta que lo pusiera patas arriba, pero se quedó quieto, pálido, tratando de entender dónde se equivocó el cálculo, porque para ellos, hasta ese momento, todo seguía bajo control. Camila comenzó a llorar, de ira, de miedo, de vergüenza. Se sentó en la acera, con las piernas temblorosas, y fue entonces cuando Alejandro trató de reaccionar de la única manera que sabía, culpando a los demás.
Es su culpa. Viejo ingrato. Solo queríamos ayudar, hacer las cosas bien. Hablaba en voz alta, gesticulando, como si los vecinos estuvieran escuchando, como si todavía tuviera algo de dignidad que defender. Pero en el fondo, ambos lo sabían. Sabían que el error era suyo, no para la casa, sino por la frialdad, por la forma en que me veían como una molestia, por la condescendencia, por el tono de voz siempre calculado, por los planes hechos en secreto. La cámara, colocada allí en la esquina de la habitación, captó todo. Los gritos, la desesperación, el momento exacto en que Camila dobló el papel con mano temblorosa, y Alejandro pateó la puerta, sabiendo que era demasiado tarde. Su humillación allí, frente a esa casa que tanto despreciaban y ahora rogaban entrar, era como si el destino me devolviera cada frase que escuchaba sin querer, cada mirada de desdén, todos los planes hechos sin mí. Ya sabes, hay cosas en la vida que no necesitamos gritar para que cuenten. A veces, el silencio bien planificado tiene más fuerza que 1000 palabras. Y elegí el silencio. Elegí irme antes de que me empujaran. Elegí mostrar que viejo no es sinónimo de tonto. Que los que construyen también pueden deconstruir. Permanecieron allí durante horas, tratando de llamar a mi antiguo número, tratando de abrir la puerta insistentemente, como si la casa fuera a cambiar de opinión. Pero la casa ya no los reconoció. Era suyo solo en la ilusión. Y verlo romper era la verdadera respuesta que necesitaba. Pero, ¿crees que se acabó? Todavía no. ¿Por qué? ¿Qué hizo Alejandro después de eso? Estaba sucio, y casi me costó más de lo que estaba dispuesto a pagar. Lo primero que hizo Camila, después de sentarse en la acera y limpiarse la cara sudorosa y manchada de maquillaje, fue sacar su teléfono de su bolso y marcar mi número anterior. El teléfono de casa, el de siempre, el que solo usaba cuando necesitaba dinero o quería confirmar un pedido de regalo para su nieto. Activó la llamada 3, 4, 5 veces. Nada. Solo el mensaje del operador. Este número no existe o se ha desconectado. Miró el dispositivo como si le hubiera fallado. Lo intentó de nuevo. Luego envió un mensaje por SMS. Y yo, en ese momento, estaba tomando un café en el nuevo apartamento, escuchando un bolero suave en la radio y regando mis plantas. Ni siquiera imaginé cuántas veces marcaría. Y aunque me lo imaginara, no habría cambiado nada. Ya había apagado ese teléfono en mi alma, mucho antes de colgar en la pared. Alejandro, por otro lado, parecía más enojado que conmocionado. Fue directamente a su teléfono celular, abrió una aplicación y comenzó a tocar la pantalla a toda prisa. Era un rastreador que él mismo había instalado escondido en mi viejo teléfono celular, uno de esos por seguridad, como dijo. Pero no hubo más seguimiento. La línea era diferente. También lo hizo el dispositivo. Y allí, con la frente sudando y los dedos temblando, se dio cuenta. Realmente me había ido. No era teatro. No fue un impulso. Era plano. Camila se levantó y, tambaleándose, cruzó la calle. Sonó el timbre de su vecina, doña Rebeca, una señora que conoce a nuestra familia desde que Camila era una niña. Siempre educado, siempre atento a mi rutina. Cuando abrió la puerta, con su delantal floreado y su expresión firme, Camila prácticamente suplicó: «Doña Rebeca, el señor mi padre, él, ¿se fue de aquí? ¿Viste a dónde fue?». La respuesta fue corta, pero dolía como un cuchillo. «Sí, lo hice». Se fue con la cabeza en alto, con dignidad. «El resto es entre ustedes». Y cerró la puerta lentamente, sin dar tiempo a más preguntas. Camila se detuvo allí, mirando al suelo, como si la hubieran abofeteado. Por primera vez, sintió miedo. No era solo miedo a la desaparición, era miedo a la realidad, temeroso de que finalmente hubiera entendido en quién se había convertido, y que, ante esto, había hecho lo impensable, cortar lazos, no enojado, pero con conciencia. Todavía lo intentaron todo. Alejandro, el mismo día, buscó registros de la venta de la casa, intentó acceder a una notaría, llamó a conocidos, pero don Claudio, cuidadoso como siempre, había puesto cláusulas de confidencialidad en todos los procedimientos. Nombre del comprador, cantidad, fechas, todo reservado. No se puede acceder a detalles. A todos los efectos, la casa ahora pertenecía a alguien desconocido, y yo, un voluntario desaparecido. Fue entonces cuando el centavo comenzó a caer, que ya no tenían el control. Ese viejo al que subestimaron había salido victorioso, no en gritos, pero en silencio.
y con estrategia. Saber, hay personas que piensan que los que callan lo aceptan todo, pero aprendí que el silencio también puede ser un mensaje, también puede ser un límite. Y cuando nos respetamos lo suficiente como para irnos, aunque duela, recuperamos lo único que nadie puede quitar, la paz. Si este pedazo de mi vida puede convertirse en un espejo o un abrazo para alguien, ¿me ayudará a llevarlo adelante? Dale me gusta y suscríbete aquí al canal, hace más diferencia de lo que piensas, especialmente cuando estamos contando algo que hemos guardado durante tanto tiempo. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, dormí sin dejar encendida la luz del pasillo. No hay que esperar una llamada, sin miedo a ser sorprendido. Y mientras tanto, en otra parte de la ciudad, mi hija y mi yerno miraban fijamente la puerta cerrada como si fuera un abismo, porque a veces, el verdadero castigo no viene de afuera, viene de adentro, de la conciencia, desde el espejo. Pero lo que no sabían es que el espejo se iba a romper definitivamente la semana siguiente, cuando la justicia que ellos mismos ignoraron, llamaron a su puerta. Me desperté en mi nuevo hogar con el canto de los pájaros golpeando ligeramente la ventana. Ya no era el ruido de los autos en Coyoacán, ni el sonido apagado de la televisión del vecino en la pared. Era un buen silencio. Un silencio que no pesa. Me levanté lentamente, abrí las ventanas y dejé entrar el aire de la mañana. Respiré hondo. Era como si, después de tantos años, finalmente respirara con mis propios pulmones, sin que nadie me asfixiara con exigencias, esperas o ese amor condicional que duele más de lo que cura. Comencé a crear una rutina allí en ese pequeño rincón. Por la mañana, tomaba mi café negro con pan duro pasado en una sartén con mantequilla, tal como le gustaba a Soledad. Luego iba al Parque La Bombilla, caminaba lentamente por los callejones, viendo jugar a los niños, a las parejas discutiendo tranquilamente en los bancos, a los ancianos con sus periódicos. Uno de ellos, don Leopoldo, me ofreció un banco una de esas mañanas y entabló una conversación. Descubrí que casi todos allí eran como yo, personas que alguna vez fueron olvidadas por alguien que prometió cuidar, pero no se dejó borrar. Volví a plantar. Compré ollas de barro e improvisé un pequeño huerto en el balcón. Cebollino, menta, tomillo. El olor de estas plantas me trajo un consuelo que no había sentido desde que Soledad se fue. A veces me quedaba allí regando, en silencio, viendo cómo el sol cambiaba de color al final de la tarde. Nadie me interrumpió. Nadie me apresuró. Yo era solo yo. Eso es todo, amigo mío. Esto tiene un valor que pocas personas entienden. Cuando aprendemos a vivir con menos ruido, todo vuelve al lugar correcto, incluso el corazón. En la iglesia del vecindario comencé a asistir a misa de las 7. Siempre se sentaba en el último banco, bien escondido. No oraba en voz alta. Solo miré. La fe, para mí, nunca fue un grito. Siempre era un susurro. Y allí, entre salmos y canciones, estaba encontrando una nueva forma de existir. Una forma más ligera, como si Dios me estuviera diciendo suavemente al oído: no necesitas aplausos, solo necesita paz. Fue en una de estas tardes, volviendo de la tienda de comestibles, que conocí a Santiago, un chico delgado y alto, con el pelo desordenado y una sonrisa fácil. Me ayudó a llevar las bolsas sin que yo se lo pidiera. Cuando vio mi vieja radio, se ofreció a ajustar la antena. Al día siguiente, regresó con un adaptador y me enseñó a escuchar música en mi teléfono celular. ¿Por qué tanta modernidad?, bromeé. Y él respondió: para no dejarte solo. Desde entonces comenzó a aparecer cada vez que podía. A veces solo para hablar. Otras veces para tomar un café y jugar con mi celular. Nunca me preguntó sobre mi familia. Creo que sintió que el tema era delicado. Cuando tocaba este punto, simplemente decía: he venido a descansar del ruido de la ingratitud. Y él, respetuosamente, cambió de tema. Saber, creemos que vamos a morir si nos vamos. Cortar lazos es como arrancar raíces, pero a veces la única forma de volver a florecer es trasplantarse a sí mismo. Y eso es lo que hice. Por primera vez en muchos años, dormí toda la noche sin pesadillas, sin esa sensación de estar en el lugar equivocado, ser tolerado en lugar de amado. Era como si mi alma hubiera cambiado de cama conmigo. Hay personas que piensan que las personas mayores no comienzan de nuevo, que después de cierta edad solo esperamos el final. Pero mira, estoy aquí para demostrar lo contrario. Empecé de nuevo, sin herencia, sin aprobación, sin excusas, solo con coraje y silencio. ¿Y sabes qué? Fue la mejor elección de mi vida.
Quédate conmigo hasta el final de esta historia, porque el momento más difícil está por llegar, y es él quien demostrará que aquellos que plantan dignidad, un día cosecha respeto. Pero antes de eso, sucedió algo inesperado. Llegó un sobre por correo, sin remitente, sin previo aviso, y dentro de él, algo que hizo que mi corazón se acelerara. La carta llegó en una mañana cualquiera, una de esas en las que estaba regando mis plantitas desde el balcón, con el sol pasando perezosamente a través de las nubes. El sobre era de color beige, papel grueso, sin el nombre del remitente. Solo mi nombre escrito a mano. Don Manuel. No era la letra de Camila, ni la de Alejandro. Lo reconocí de inmediato. Pero algo me dijo que venía de ellos. El peso de la curiosidad me hizo sentarme antes de abrir. Respiré hondo. Corté con cuidado el costado y saqué el contenido. 4 hojas impresas, llenas de correos electrónicos vinculados. En la parte superior, el asunto. Propuesta, Casa Coyoacán. Empecé a leer. Los mensajes eran viejos, de casi 3 meses antes. Alejandro estaba hablando con un tal Luis M., un corredor de bienes raíces en Cancún. El tono era directo, frío, bruscamente. Ya tengo la casa adecuada, solo necesito convencer a mi suegro de que es hora de ir a una residencia asistida. Tan pronto como lo sacamos del juego, la documentación va a su nombre y sigue la venta. La casa vale oro, excelente ubicación. Otro mensaje aún más cruel. Está empezando a perderse. Podemos usar esto como argumento. Mi esposa no necesita saber los detalles, solo lo básico. Allí me detuve. El papel temblaba en mi mano. Y, ya sabes, hay cosas que ni el tiempo borra. La sensación de ser tratado como una carga, como un obstáculo, como alguien a remover. Lo peor no fue la traición, fue el cálculo, la frialdad, la certeza con la que hablaba de mí, como si fuera un mueble viejo que solo perturba la decoración. Y Camila, ni siquiera incluido en el plan. Ella no sabía que Alejandro tenía la intención de vender la casa por fuera, solo, embolsándose el dinero. Fui el primero en ser descartado. Vendría más tarde. Más tarde supe, por doña Rebeca, que Camila descubrió esto por casualidad, revisando sus correos electrónicos en un intento de encontrar algunos de mis contactos. Encontró los archivos en la basura, esos mensajes que revelan más de lo que el otro quería ocultar. Cuando leyó, su piso desapareció. Y esta vez, no fue por mí. La discusión tuvo lugar allí mismo, en su departamento en Monterrey. Los vecinos dijeron que los gritos se escucharon en el pasillo. ¿Ibas a pasarme a mí también, Alejandro? ¿Ya tenías al comprador y a mí? ¿Qué se iba a quedar? Dicen que lo gritó llorando. Y él, como siempre, trató de argumentar, de decir que era, por el bien de todos, que era un plan a largo plazo. Pero su máscara ya se había caído, y ya no era posible recoger los fragmentos. Camila entendió en ese momento lo que me tomó demasiado tiempo aceptar. A veces, aquellos a quienes amamos también pueden negociar nuestro dolor en silencio. Y su silencio era demasiado ruidoso. Me quedé allí con las cartas en mis manos por un rato. No lloré, no me sentí enojado. Sentí una especie de lástima, una lástima cansada, de los que han visto demasiado. Y ya sabes, en este mundo, hay recuerdos que no envejecen, que se pegan como pintura a la ropa blanca. Unas pocas frases, unas miradas, ciertas decepciones, están marcados como hierro caliente, y todo lo que se necesita es una hoja de papel, una línea, para que todo vuelva. Si tú también tienes algún recuerdo como este, que nunca abandonó tu pecho, escríbenos aquí en los comentarios. Puede ser simplemente un «entiendo» o «he sentido eso». A veces, compartir el peso es lo que nos salva de hundirnos. Guardé los papeles en una carpeta llamada End, junto con otros documentos que ya no tenían una función, y miré al cielo, como si Soledad estuviera cerca. Tenías razón, mi vieja. La casa era nuestra trinchera, y luché hasta el final. Pero lo que no sabía es solo que ese final todavía tenía una última carta, porque Alejandro, después de todo, todavía intentaría vengarse, y esta vez iba a cometer un error que le costaría demasiado. El teléfono sonó la primera vez y lo miré fijamente, sentado en mi pequeña cocina en San Ángel, sin mover un músculo. Se desconocía el número, pero ya reconocí la voz incluso antes de responder. Camila. Su respiración se aceleraba, rota por las lágrimas. Papá, por favor asista. Sé que cometí un error. Era tonto, asustado. Solo quería protegerte. Habló rápido, tratando de encajar cada excusa,
cada lágrima en mi conciencia, pero permanecí en silencio al otro lado de la línea. No había ira en mí, ni rencor explosivo, solo la dura comprensión de que ciertas lecciones deben aprenderse sin ayuda. Repitió la llamada, casi rogando por una palabra, un gesto, cualquier señal de que todavía estaba allí como antes. Pero el silencio se convirtió en mi voz, mi respuesta. No tuve que gritar ni escribir un largo sermón. Me quedé allí, respirando, escuchando cada sollozo, cada palabra temblorosa, cada promesa desesperada de cambio, y cuando sentí que había dado todo lo que podía, colgué el teléfono. Un clic seco que resonó en la habitación vacía, y por cruel que parezca, en realidad era una forma de compasión, una oportunidad para que ella se enfrente a su propio reflejo, para medir el peso de las decisiones que tomó sin darse cuenta. En los días siguientes lo intentó de nuevo. Mensajes, llamadas, e incluso envío de fotos y emojis tratando de suavizar la distancia. Nada. Estaba completamente ausente, pero presente de una manera más profunda de lo que cualquier conversación podría transmitir. Y fue en este intervalo que escribí un solo mensaje. Ahora tendrás tiempo para reflexionar. El silencio es todo lo que puedo darte. Lo envié y dejé el dispositivo sobre la mesa. Nada más importaba. Fue un mensaje simple, seco y definitivo, sin explicaciones, sin justificaciones. Solo el poder contenido en la ausencia, que habla más fuerte que cualquier palabra. Pasé las siguientes horas cuidando las plantas, barriendo el porche y arreglando las macetas de hierbas. Cada simple gesto parecía reforzar mi decisión. Caminé hasta el Parque La Bombilla. Me senté en el mismo banco que antes y observé jugar a los pájaros y a los niños. Todo siguió, indiferente al drama que se desarrollaba en los pensamientos de mi hija. Pero sabía que cada paso mío, cada mañana tranquila, cada respiración profunda, estaba dando forma a algo más grande de lo que cualquier confrontación podría generar. El silencio, cuando se usa bien, se convierte en un espejo para aquellos que necesitan verse a sí mismos. Y ya sabes, aprendí que el castigo más efectivo no es el castigo explícito, está en ausencia. Es en el vacío que dejamos para que otros se extrañen a sí mismos. Es un tipo de justicia que duele más que cualquier grito, porque obliga a la introspección. El eco de lo que no se ha dicho resuena más fuerte que cualquier palabra fuera de lugar. Y es en este silencio donde radica la verdadera fuerza de aquellos que ya han aprendido a valorar su propia dignidad. A medida que avanzaba la semana, noté un cambio sutil. Su ansiedad comenzó a mostrarse en comentarios públicos, mensajes enviados a conocidos mutuos, pequeñas búsquedas de noticias mías. Alejandro, al notar el efecto, comenzó a presionarla. Pero ella no pudo romper la barrera que construí, ni con promesas, ni con lágrimas. El silencio funcionaba como una pared de cristal, transparente, pero imposible de cruzar. Cada intento fue visto, registrado mentalmente, pero no obtuvo respuesta. Y, paradójicamente, me dio una paz que no había sentido en mucho tiempo. La sensación de tener el control de mí mismo, de mis elecciones, sin tener que recurrir a palabras vacías o confrontaciones innecesarias, fue liberador. Fue durante una de estas tardes que me senté en mi apartamento, mirando la foto de Soledad en la cómoda, y reflexioné sobre la fuerza de los recuerdos. Algunos se quedan con nosotros de tal manera que se convierten en brújulas. Y cada decisión, cada silencio, cada acción que tomamos, lleva ecos de ellos. Nos guían, nos recuerdan quiénes somos y evitan que caigamos en viejos errores. Si tú también tienes recuerdos que han moldeado a la persona que eres hoy, o alguna vez has tenido que usar el silencio como respuesta para enseñarle algo a alguien, compártelo en los comentarios. Puede ser simplemente un entiendo o he pasado por esto. A veces, compartir estos recuerdos nos ayuda a ver nuestra propia fuerza oculta. En los días siguientes, mantuve la rutina. Paseos por el parque, pequeñas compras de comestibles con Santiago, ayudándome a organizar mi celular y controlar mis correos electrónicos, la misa dominical de las 7. Todo siguió el ritmo simple que elegí. Cada día sin saber de Camila era un día más en el que tenía tiempo para reflexionar, sentir, para entender. Y yo, a su vez, me reconstruí en silencio. Cada gesto repetido, cada mañana tranquila, cada puesta de sol observada en el balcón, era un recordatorio de que la vida continúa incluso después de las traiciones, incluso después del dolor, incluso después de la ingratitud.
Pero sabía que este periodo de calma todavía tenía sorpresas. El silencio que ofrecí no solo enseñó, sino que también preparó el escenario para completar lo que necesitaba cerrarse, porque había más piezas que mover, más verdades que revelar. Y en algún momento, cada acto que realizaban volvía a la realidad. La ausencia que parecía simple era solo el preludio de algo mayor, algo que cambiaría para siempre su percepción de mí, de quién pensaban que era y de quién realmente tenía el control de esa historia. Así que me senté en el balcón, mirando las sombras que se extendían sobre la calle San Ángel, y pensé, aún no han visto nada. Se acercaba el momento en que el silencio se convertiría en voz. Y con ella, la última lección sobre la fuerza de un hombre, que aprendió a protegerse sin lastimar a nadie, solo por ser firme. Alejandro entró al banco con la cara cerrada, tratando de mantener la compostura, pero supe por el teléfono del gerente que la frustración ya se desbordaba en cada palabra que salía de su boca. Pidió hablar con la persona responsable de mi antigua cuenta, el mismo gerente que había estado conmigo durante años, y cuando explicó lo que quería, el silencio al otro lado de la línea era casi audible. Don Alejandro, lo siento, pero no hay autorización para acceder a esta cuenta. Todo el saldo se transfirió a una nueva cuenta a nombre exclusivo del señor Manuel, con el poder legal del abogado para total seguridad. No hay posibilidad de consulta o movimiento sin él. Alejandro tartamudeó tratando de discutir, pero cada palabra parecía hundirse en el vacío. La sorpresa, la ira y la impotencia se mezclaron en su tono, y pude sentir, incluso desde la distancia, el escalofrío de darme cuenta de que ya no podía manipular nada en mi vida financiera. Colgó el teléfono con fuerza, respirando con dificultad, y en ese momento, el centavo cayó para siempre. Mi dinero, mi seguridad, mi futuro, todo estaba fuera de su alcance. Mientras tanto, Camila recibió notificaciones del banco tratando de entender qué había sucedido. Las transferencias automáticas que había programado para gastos comunes, pagos de seguros y facturas diarias simplemente no funcionaban. Tarjetas desactivadas, aplicaciones bloqueadas, inversiones sin un enlace a ellas. Se ha salido del mapa financiero, dijo secamente el gerente, casi dejando en claro que cualquier intento de revertirlo sería inútil. Alejandro, desesperado, comenzó a amenazar con abandonar a Camila, diciendo que estaba cansado de sentirse atrapado en esa situación y que tal vez no habría vuelta atrás para ellos como pareja, ya que la frustración había cruzado todos los límites. Camila, al otro lado del teléfono, sintió la primera punzada de pánico real, no solo por el dinero al que no podía acceder, sino por la amarga revelación de que todo lo que consideraba correcto y garantizado le había sido arrebatado. No por mala suerte, sino por estrategia, por inteligencia silenciosa. Y yo, sentada en mi nuevo apartamento en San Ángel, viendo el atardecer a través de la ventana, sentí una mezcla de alivio y serena tristeza. Tristeza sí, porque ver sufrir a mi hija, aunque sea por su propio error, lastima a cualquier padre. Pero alivio, porque finalmente, después de tantos años de ser subestimado, estaba a salvo. Mi esfuerzo, mi paciencia, toda mi vida dedicada a proteger a mi familia, no había sido en vano. Aprenderían, de la manera más práctica, que manipular a alguien que sabe lo que vale y que tiene sus cosas en orden no es tarea fácil. Comencé a darme cuenta de la cruel ironía de la situación. Todos los planes de Alejandro, toda la ambición escondida detrás de palabras amables y promesas vacías, se derrumbaron debido a la atención y el cuidado exactos que siempre había dedicado a mis propios asuntos. Cada recibo, cada documento, cada decisión financiera que tomé minuciosamente a lo largo de los años, ahora actuaba como protección, y la silenciosa satisfacción de ver a los que me subestimaban ahora impotentes, era tan poderoso como cualquier venganza abierta. Camila, poco a poco, comenzó a comprender el verdadero alcance de la pérdida. No era solo la casa, no era solo el dinero, fue el respeto que nunca mostró. Era la seguridad que él pensaba que estaba garantizada. Era el amor que debería haber sido mutuo, pero que se trataba como una transacción. Y Alejandro, ante su propio fracaso, no tuvo más remedio que admitir la derrota moral, aunque internamente se resistiera a aceptarla. Fue el momento en que la justicia se materializó en su forma más concreta. Aquellos que intentaron apropiarse de todo, ahora no tenían nada.
Su sensación de impotencia contrastaba con la tranquila paz que sentía. Finalmente, se restableció el equilibrio de la vida de una manera justa y digna. Pasé esa tarde arreglando algunas plantas nuevas en el porche, sintiendo el viento ligero en mi rostro y pensando en cómo la vida nos da oportunidades para mostrar quiénes somos realmente. Algunas personas solo entienden cuando el impacto los golpea directamente, y eso es exactamente lo que sucedió ahora. Camila y Alejandro fueron descubriendo, por las malas, que lo que se construye con honestidad y dedicación no se puede tomar fácilmente, mientras que lo que se manipula y calcula por la codicia se desmorona sin previo aviso. El silencio, la distancia y la protección financiera que construí se convirtieron en mi aliado más poderoso, más efectivo que cualquier confrontación directa. Y mientras observaba la calle de San Ángel, con niños jugando y vecinos saludándose con saludos, me di cuenta de que la libertad no está solo en tener dinero o poseer bienes. Se trata de elegir tus batallas, decidir quién merece tu tiempo y energía, y tener el coraje de hacerte a un lado cuando sea necesario. Lo había hecho, y la vida me recompensó con algo que nunca imaginé que encontraría tan tarde: autonomía completa, incluso al final de mis años. Pero todavía había algo que necesitaba ser ajustado. Alejandro y Camila estaban desesperados, y sabía que sus próximos intentos de control podrían llegar de maneras inesperadas. Con cada día que pasaba, mi presencia, incluso distante, continuaba influyendo en sus vidas de manera invisible. Ya no era el anciano dependiente o subestimado. Ahora, mi seguridad, mi patrimonio y mi decisión eran intocables. Y sin embargo, el desarrollo de esta historia tenía una última lección reservada, algo que solo el siguiente movimiento revelaría. Mientras regaba la menta, un pensamiento pasó por mi mente claramente. La verdadera justicia no necesitaba gritos ni confrontación directa. Se manifiesta en la fuerza silenciosa de aquellos que conocen su valor, planifican sus acciones y esperan el momento adecuado. Alejandro podía intentar cualquier cosa, pero yo estaba listo. Y mirando la luz dorada de la tarde, no pude evitar pensar: ¿realmente han aprendido la lección o están a punto de cometer el último error que me permitirá cerrar este capítulo para siempre? Llegué al final de la tarde y me senté en el pequeño balcón de mi apartamento en San Ángel, sintiendo el calor de la luz dorada a través de las hojas de las plantas que cuidaba con tanto amor. La brisa traía el olor del mercado cercano, del café recién hecho, de las flores que había plantado la semana pasada. Y aún así, no había prisa. La vida finalmente estaba a mi ritmo, y cada detalle parecía un recordatorio silencioso de que finalmente podía elegir mis propios pasos. Fue entonces cuando se enteró de la desesperación de Camila. Escuché que ella, una vez más, estaba tratando de conocerme en persona. Rastreó las propiedades a mi nombre, buscó registros, pensó que podría comunicarse conmigo a través de un almacén en Iztapalapa. Llegó allí y encontró solo una caja con algunos objetos viejos, juguetes, fotos, recuerdos, y una nota corta, directa pero pesada. Aquí no es donde me encontrarán. Estás buscando en el lugar equivocado. Estoy donde la ingratitud no llega. Lloró sola en el estacionamiento, envuelta en silencio, sin nadie que la consolara. Podía imaginar cada gesto, cada suspiro, cada lágrima. Ese momento fue más que el dolor del fracaso o la frustración de no poder controlar a alguien que había manipulado previamente. Era el recuerdo vívido de todos los domingos que pasaba corriendo por el patio, de las tardes en que jugábamos al lobo en las largas sombras de la tarde, del olor de la comida de soledad en el horno, de la simple alegría de estar con la familia. Todo eso parecía lejano, inaccesible, porque quien no valora no puede reclamarlo. Sentí una punzada de tristeza, pero también una especie de serenidad. No fue una venganza cruel, fue solo el efecto natural de la justicia que se manifiesta de manera sutil, silenciosa, pero definitiva. Mientras sostenía la caja, reviviendo recuerdos que alguna vez fueron una fuente de seguridad y alegría, me di cuenta de que algunas enseñanzas solo llegan cuando la lección se siente, no se habla. El silencio, la ausencia de contacto, la imposibilidad de llegar a quienes deberían haber sido protegidos, todo esto hablaba por sí mismo. Y en ese momento, respiré hondo y dejé que el tiempo hiciera su trabajo, como siempre lo hace. Hay cosas que vivimos y guardamos, pero tal vez contándolas, ayudamos a otro corazón a respirar. Disfruta de este video y suscríbete.
y hagamos que esta historia llegue a quienes la necesitan. Porque hay fuerzas que solo se revelan cuando la paciencia y la dignidad van juntas. Camila sostuvo la caja, mirando los objetos que alguna vez representaron nuestra vida compartida. Y su mirada, lo sé, estaba llena de confusión y arrepentimiento. El espacio de Iztapalapa, algún almacén en las afueras, no podía contener mi presencia, no podía cobijar mi libertad. Estaba donde ella no podía alcanzarme, porque mi vida ahora me pertenecía, sin presiones externas, sin necesidad de aprobación o perdón inmediato. Y ese fue el verdadero mensaje. No puedes apropiarte de alguien que ha aprendido a protegerse con sabiduría y amor propio. Comenzó a recordar momentos de la infancia, risas en el patio trasero, historias inventadas, juegos que inventábamos en las calurosas tardes de verano. Y supe que, en ese momento, cada recuerdo se mezclaba con la frustración de no poder llegar a aquellos que siempre habían estado por encima de los intentos de control. Todo parecía perdido para ella, porque el acceso que antes era natural, el afecto y la confianza que antes estaban garantizados, ahora estaban bloqueados. Y ese fue el efecto más profundo de mi plan. No solo la casa, no solo el dinero, sino la comprensión de que la ingratitud crea barreras que no se pueden superar con un arrepentimiento tardío. Mientras regaba las hierbas, vi cómo se alargaban las sombras y una sensación de libertad llenaba cada rincón de mi apartamento. Finalmente, pude organizar mis días sin interrupciones, sin exigencias, sin necesidad de demostrarle nada a nadie. Cada decisión que he tomado hasta ahora, desde vender la casa hasta construir una nueva rutina, ha demostrado que la verdadera fuerza no proviene de la imposición, sino de elegir conscientemente vivir de acuerdo con tus propios valores. Y allí, en medio de este silencio que había construido con tanto cuidado, pensé en el impacto real de mi decisión. La ausencia, el bloqueo, el espacio vacío que creé no fueron crueles. Eran educativos. Fue el tipo de lección que nadie olvida, porque solo aprendes cuando la sientes en tu piel, en tu rutina, en tu corazón. Camila aprendió, Alejandro sintió, y finalmente respiré con la sensación de que mis elecciones fueron respetadas, no por miedo, sino por reconocimiento de lo que significa subestimar a alguien que ha vivido lo suficiente como para conocer su propio valor. La nota, simple y directa, tenía el peso de años de paciencia. No había necesidad de largas palabras ni explicaciones detalladas. Cada línea era suficiente para comunicar que ya no era una pieza disponible para la manipulación. Y mientras ella se alejaba del almacén, aún absorbiendo el impacto del descubrimiento, regresé a mi balcón, a los jarrones, a las pequeñas rutinas que llenaban mis días de significado. Fue el momento en que el silencio se convirtió en una presencia palpable, más poderosa que cualquier discusión, más fuerte que cualquier grito. Pero sabía que todavía había un último paso por dar, porque Camila, a pesar de entender la distancia, todavía llevaba el recuerdo de lo que éramos. Alejandro, incluso derrotado financiera y moralmente, aún podía intentar alguna maniobra desesperada, y necesitaba asegurarme de que todo estuviera seguro, de que la libertad que había ganado no se viera amenazada nuevamente. El horizonte de San Ángel comenzaba a ponerse naranja, y me senté en mi banco favorito, respirando profundamente, preparando mi mente para el siguiente movimiento, sabiendo que el clímax de la lección final estaba a punto de llegar. Y luego pensé, finalmente entendieron que algunas lecciones solo se aprenden cuando la ausencia se vuelve inevitable. ¿O todavía falta un gesto final para que el mensaje realmente penetre? Salí del departamento temprano esa mañana. El sol aún bajo iluminaba las tranquilas calles de San Ángel con tonos dorados, y me dirigí a la oficina de don Claudio en el centro histórico de la Ciudad de México. Cada paso que daba me recordaba la paciencia que había acumulado a lo largo de los años, la fuerza silenciosa que ahora me permitía decidir el destino de lo que antes parecía vulnerable en manos de aquellos que no sabía cómo valorar. Don Claudio me recibió con la misma mirada atenta de siempre, una mezcla de respeto y preocupación. Sabía que yo venía con una decisión importante, pero que, al mismo tiempo, llevaba la serenidad de quien no se deja sacudir por el pasado. Me senté en la vieja mesa de madera, mirando los documentos que representaban más que bienes materiales. Representaban mi vida, mi historia, el esfuerzo de décadas y el amor silencioso de Soledad. Le expliqué al abogado que quería hacer ajustes a mi testamento, no para castigar, sino para reconducir lo que quedaba de mi legado.
Parte del valor obtenido de la venta de la casa iría a parar a Santiago, el joven de la tienda de abarrotes que me ayudó con tecnología y compañía, que se acercó a mí con generosidad desinteresada, sin esperar nada a cambio. Era alguien que entendía el valor de la bondad y el cuidado genuino, y merecía verlo reconocido. Otra parte se destinaría a una institución que acoge a ancianos abandonados en Guadalajara. Quería asegurarme de que mi historia de ingratitud no se repitiera con otros, que aquellos que, como yo, se han enfrentado a la pérdida y el abandono, puedan encontrar algo de consuelo y dignidad. Don Claudio frunció el ceño ligeramente, visiblemente conmovido. ¿Y tu hija Manuel? ¿No quieres dejarle nada? Respiré hondo, sosteniendo el bolígrafo sobre el papel, y respondí con calma. Dejo tiempo. Si sabe cómo usarlo, tal vez aún aprenda a ser una persona. La frase sonaba más firme de lo que imaginaba, y al mismo tiempo ligera, como si cada palabra eliminara el peso de años de decepción y dolor. Mientras firmaba los documentos, sentí una ligereza sin precedentes. Era como si cada firma, cada sello, cada cláusula, fuera un paso silencioso lejos del pasado que intentaba disminuirme. El proceso fue rápido, eficiente, pero cargado de significado. No fue solo un ajuste legal, fue la entrega de la última lección, el último mensaje sobre quién merece ser recordado, valorado y recompensado. Santiago recibiría un reconocimiento por su corazón puro, el asilo de ancianos recibiría la atención y los recursos que muchos no tienen. Y Camila tendría que enfrentarse al tiempo y a la reflexión que solo la vida misma puede enseñar. En medio de la conversación, una frase cruzó por mi mente y la compartí con don Claudio sin darme cuenta. Sabes, abogado, a veces la mayor justicia no está en la ley, sino en la elección silenciosa de quien merece nuestro amor y confianza. Él asintió, dándose cuenta del peso de esas palabras. Fue una frase que lo resumió todo. La verdadera victoria no provino de la confrontación, la venganza o la exposición, sino de la decisión consciente de proteger lo que es valioso y redirigir lo que se desperdició. Y en ese momento, me di cuenta de que, finalmente, estaba libre del peso de aquellos que no sabían respetarme. Mientras entregaba los papeles firmados, sentí una emoción silenciosa recorrer mi pecho. Era satisfacción, sí, pero también serenidad. Cada decisión tomada reflejó la historia que viví, el esfuerzo que hice y la dignidad que gané. Salí de la oficina de don Claudio con pasos firmes, sintiendo la ciudad palpitando a mi alrededor, pero con la certeza de que mi vida ya no necesitaba ser afectada por las acciones de quienes no sabían valorar mi presencia. La justicia, esta vez, no fue ruidosa, no necesitó gritos ni enfrentamientos. Era sutil, poderoso y definitivo. Mientras caminaba por las calles empedradas, me di cuenta de que la historia que comenzó con la ingratitud y el dolor ahora terminaba con elecciones conscientes y libertad emocional. La decisión de quién merecía mi legado no solo reflejaba la justicia moral, sino que también ofrecía la esperanza de que el amor y la bondad podían ser recompensados de manera práctica. Y en medio del bullicio de la ciudad, me senté por un momento en un banco del parque, mirando los árboles, los niños jugando, los vendedores ambulantes de café. Cada detalle parecía reafirmar que la vida continúa, que los ciclos se cierran y que la serenidad llega a quienes actúan con claridad y dignidad. Fue allí, sentado en ese banco, que me di cuenta del poder silencioso de la elección. Podía decidir qué llevar conmigo, qué dejar para aquellos que lo merecían y qué simplemente se extinguiría con el tiempo. La sensación de control, de haber definido finalmente mi camino, sin tener que someterme a las expectativas de los demás, fue liberadora. Y en ese momento, una certeza se me cruzó. No importa cuánto intente el mundo disminuirnos o subestimarnos, siempre habrá espacio para reescribir nuestra historia, para elegir a quién confiar lo que realmente importa. Cuando me levanté y caminé de regreso a mi apartamento, sentí un calor en mi pecho, una mezcla de paz y satisfacción. Lo había hecho todo de manera tranquila, digna y firme. Los recuerdos de soledad, las enseñanzas pasadas, los dolores enfrentados y las elecciones correctas convergieron en ese momento en algo más grande de lo que imaginaba, la certeza de que la vida, incluso después de tanta decepción, todavía ofrece la posibilidad de justicia y un nuevo comienzo. Y mientras cruzaba las calles, sintiendo la brisa fresca y viendo los últimos rayos de sol reflejarse en las coloridas fachadas, una pregunta rondaba por mi mente.
Camila entenderá algún día el verdadero valor de las lecciones que la vida me ha enseñado y que, en silencio, también le he entregado. En los días siguientes sentí un cambio sutil pero poderoso en el barrio de Coyoacán. La noticia de la venta de mi casa, de tantos años de trabajo, esfuerzo y amor, comenzó a difundirse por los mercados, en las puertas de los comedores, en las conversaciones de la iglesia e incluso en las redes sociales del barrio. Cada comentario llevaba consigo un hilo de justicia que sentí reverberar en mi pecho. El viejo fue traicionado por su hija, pero devolvió con elegancia. Escuché decir a alguien en el mercado central, mientras otro negaba con la cabeza, admirando la frialdad y precisión de mi acción. Incluso aquellos que antes habían ignorado mi presencia, que habían considerado mis pasos lentos y mis viejas rutinas, ahora miraban con respeto, casi silenciosa reverencia. Camila intentó regresar a la región unos días después, tal vez con la esperanza de recuperar algún sentido de normalidad o simplemente posicionarse como una hija arrepentida. Pero las miradas que recibió fueron pesadas, críticas, cargadas de desaprobación y recuerdos de lo que ella misma había causado. Viejos amigos, vecinos que conocían nuestra historia, ahora mantenían la distancia, evitando cualquier contacto. La mancha de la ingratitud, invisible a los ojos de muchos, se hizo tangible, un estigma que la acompañaría durante mucho tiempo. Alejandro, al darse cuenta del peso del juicio, comenzó a retraerse, hasta que llegó al punto de renunciar al trabajo remoto que mantenía, incapaz de soportar la constante incomodidad y las miradas críticas que comenzó a recibir. La reputación que una vez pensaron que habían construido ahora estaba en ruinas, y toda la ciudad parecía susurrar, validando silenciosamente la lección que había proporcionado. Quien intenta aprovecharse de la generosidad de los demás, tarde o temprano, cosecha lo que ha sembrado. Mientras observaba todo esto desde la distancia, sentado en mi pequeño apartamento en San Ángel, sentí una extraña mezcla de alivio y serenidad. El mundo, que durante tanto tiempo había ignorado mi presencia, mi trabajo y mis sacrificios, ahora aplaudía mi silencioso gesto de justicia. No había necesidad de exponerse, confrontar o gritar. La comunidad se convirtió, en sí misma, en la voz del público, confirmando la moraleja de la historia. Cada comentario, cada mirada crítica dirigida a Camila y Alejandro, funcionó como un poderoso recordatorio. La ingratitud tiene consecuencias, y la paciencia y prudencia de quienes saben esperar pueden transformar cualquier dolor en justicia legítima. Lo más fascinante fue darme cuenta de que todo esto sucedió sin que yo tuviera que intervenir. No había necesidad de confrontación pública o reprimenda directa. La vida misma, su propio vecindario y su propia comunidad fueron los encargados de construir la escena del juicio. Camila y Alejandro, que previamente habían planeado mi vida, estaban ahora en el centro de una sala silenciosa, donde la opinión de quienes conocían nuestra historia pesaba más que cualquier argumento o justificación. Y yo, por mi parte, observé en silencio, sintiendo una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Cada día que pasaba, el peso de la venganza silenciosa disminuía, dando paso a una sensación de libertad que se consolidaba en mi rutina. Caminando por el mercado, saludando a los vecinos, cuidando las plantas, sentí que había redescubierto el espacio que siempre había sido mío y que nadie podía tomar. La humillación que ahora se cernía sobre mi hija y mi yerno era, paradójicamente, un recordatorio de la dignidad que había mantenido intacta, de la fuerza que proviene de actuar con justicia y paciencia, incluso después de años de decepción. Y, sin embargo, algo permaneció en mi mente. La historia aún no había llegado a su fin. Había lecciones finales que observar, repercusiones que se desarrollarían con el tiempo. Cada paso de Camila, cada intento de reconciliación, cada mirada que recibía de la comunidad, todo indicaba que el aprendizaje no era completo. La justicia silenciosa que había establecido comenzó a resonar, no solo en mi vida, sino en su conciencia, haciendo inevitable la confrontación con la realidad de sus acciones. Al caer la noche sobre Coyoacán, con las luces de las calles reflejándose en las coloridas fachadas de las casas y los aromas del mercado llenando el aire, me di cuenta de que la historia, que comenzó con la traición y el dolor, ahora se convirtió en un testimonio de la importancia de valorar el amor y la confianza. La comunidad, con su juicio silencioso, validó mi gesto, reforzando el mensaje de que la dignidad no se pierde, incluso cuando la ingratitud parece prevalecer. Y en ese momento,
Mirando las largas sombras y sintiendo la ligera brisa, no pude evitar pensar, ¿realmente han entendido la profundidad de la lección? ¿O todavía queda una última sorpresa para que la justicia se complete por completo? Pasaron los meses y la vida comenzó a establecerse en un ritmo simple y dulce, de la manera en que siempre soñé, pero nunca tuve tiempo de vivir. Las mañanas ahora llegaban acompañadas por el olor de las plantas que yo mismo cuidaba, el sonido lejano de los niños jugando a la pelota en el parque La Bombilla y las risas de los vecinos que pasaban a saludar. Santiago seguía apareciendo por las tardes, con esa sonrisa tranquila, ayudando a arreglar algo, revisando su celular, trayendo pan fresco de la panadería. Ya no hablaba del pasado, no porque hubiera dejado de existir, sino porque ya no dolía. El dolor se había convertido en un recuerdo, y el recuerdo, sabiduría. Hasta que un día encontré un sobre diferente en el buzón. El nombre Manuel Reyes Ortega, escrito a mano, con una letra que reconocería incluso en la oscuridad. Era de Camila. Me quedé mirando esa carta durante largos minutos. El papel doblado, la tinta azul, el sello pegado un poco torcido. Abrí lentamente, como si temiera lo que pudiera encontrar. La primera línea ya estaba cargada con algo nuevo. Papá, no te escribo para pedir nada, solo para decir que finalmente lo entendí. Seguí leyendo. Sus palabras fueron bajas, humildes, cargadas de pesar. Dijo que había estado durmiendo mal, que la nostalgia dolía más que cualquier pérdida, que miraba el mundo y no veía ningún otro lugar que se pareciera a su hogar. Dijo que el ruido de su propia conciencia era el peor castigo que podía recibir, y que ahora conocía el valor de las pequeñas cosas, el olor del café por la mañana, el sonido de mi vieja radio, el toque firme de mi mano cuando aún era una niña. No quiero tu dinero, papá, ni su casa. Solo quería escucharte decir que me perdonas. Las cartas estaban temblorosas, manchadas por pequeñas gotas de pintura manchada, tal vez lágrimas. Esas frases me cruzaron como un viento frío, y por un momento, la imagen de la chica que una vez me llamó héroe volvió a la mente. Esa niña que esperaba en la ventana cuando llegaba a casa de las obras, cubierta de polvo y cansancio, pero siempre sonriéndole. Cerré los ojos y sentí un nudo en el pecho. El tiempo tiene estas cosas. Trae de vuelta lo que creíamos haber enterrado, pero que de hecho, solo nos quedamos dormidos. Puse la carta sobre la mesa. Dejé que el café se enfriara y no miré fijamente a nada. Leo y releo cada línea una vez más, tratando de escuchar su voz detrás de las palabras. No había arrogancia. No había disfraz. Solo el vacío de aquellos que finalmente han entendido que el amor no es una garantía eterna. Es una elección diaria. Y ella, durante mucho tiempo, eligió el silencio equivocado. Podría responder. Podía escribir diciendo que ya no guardaba rencor, que deseaba que ella siguiera en paz. Pero no. Sentí que no era necesario. El perdón a veces no necesita ser dicho. Existe en el simple hecho de no desear más el mal, de no llevar más el peso del dolor. Y yo en ese momento me di cuenta. Ya la había perdonado hace mucho tiempo. Simplemente no lo sabía. Doblé la carta con cuidado, la puse en un sobre limpio y la guardé en un cajón donde solían estar los papeles viejos de la casa. No para olvidarlo, sino para recordar, un día, que el amor, incluso herido, puede sobrevivir si sabemos dejarlo solo, respirando en silencio. Después de eso, salí a caminar al jardín comunitario. El sol estaba caliente, el suelo cubierto de hojas secas y el aire olía a tierra mojada. Me llevé conmigo una pequeña plántula de bugambilla que Santiago me había regalado días antes. Dijo, «Ese crece rápido, don Manuel, y florece todo el año». Pensé que era hermoso. Cavé un pequeño hoyo en el suelo con mis manos y planté esa plántula allí, justo en el medio del macizo de flores. Me quedé mirando por un momento. Las hojas verdes contrastaban con el marrón de la tierra, y susurré, «A lo que florece después de la pérdida». Esa frase salió por sí sola, como si hubiera sido escrita antes que yo, esperando el momento adecuado para ganar una voz. Y fue allí, arrodillado ante la tierra, que me di cuenta de que la vida siempre encuentra la manera de reinventarse. Que incluso después del dolor, la ingratitud, la distancia, todavía hay espacio para comenzar de nuevo, no con aquellos que nos lastimaron, sino con nosotros mismos. Me puse de pie lentamente, sintiendo mi cuerpo ligero, mi corazón tranquilo. Por primera vez en muchos años,
No llevaba nada en la espalda, ni culpa, ni tristeza, ni rencor. Mientras caminaba de regreso a casa, el viento soplaba con fuerza, sacudiendo los árboles y recordándome la voz de Soledad que siempre decía: lo que se hace con amor, algún día volverá, aunque sea en forma de flor. Sonreí para mis adentros. Tenía razón, todo vuelve. Y tal vez, algún día, incluso Camila realmente regrese, no con solicitudes, sino con comprensión. Hasta entonces, dejo que el tiempo haga el resto. Cuando llegué a casa, el sol ya se estaba poniendo y el cielo estaba pintado de naranja y violeta. Me senté en el porche, mirando al horizonte, con el corazón ligero. La carta todavía estaba guardada en el cajón, pero no me pesaba. Sabía que este era el final de un ciclo, el cierre silencioso de una historia que comenzó con dolor y terminó con paz. La vida continuaba, tranquila, sin ruido, y el silencio, el mismo que alguna vez fue un arma, ahora era un refugio. Pero esa noche, antes de irse a dormir, algo sucedió. Un sonido discreto, casi imperceptible, provenía de la ventana. Un sobre se deslizó por debajo de la puerta, y, cuando lo abrí, me di cuenta de que no era de Camila. Era de alguien que no esperaba volver a escuchar. Y dentro de él, había algo que cambiaría todo lo que creía saber sobre el pasado. Era de Soledad. La letra inconfundible, firme, dulce, como el perfume de jazmín que siempre usaba. Dentro del sobre había una hoja amarillenta, escrita hace muchos años, guardada por alguien que ahora solo el destino podía explicar. Decía: si un día la vida te deja solo, Manuel, no te endurezcas. El corazón es como un jardín, necesita silencio para florecer de nuevo. Me senté lentamente, dejando que el peso de la carta descansara sobre mi regazo. Las lágrimas, esas tranquilas, comenzaron a fluir sin prisa. Fue como si Soledad me hablara una vez más, recordándome que incluso el final puede ser un nuevo comienzo cuando entendemos el significado de lo que queda. Su carta cerró el ciclo con una dulzura que ni siquiera yo esperaba. Camila había pedido perdón, y Soledad, de alguna manera, me enseñó a concederlo sin palabras. Sonreír. El tiempo tiene una curiosa forma de coser lo que el dolor desgarra. Desde ese día, nunca me he sentido solo. Continúo aquí, caminando por las calles de San Ángel como un hombre invisible pero completo. Nadie conoce mi historia, pero yo sí, y eso es suficiente. Saludo a los vecinos, hablo con Santiago sobre las plantas, y todas las mañanas paso por el jardín comunitario donde la bugambilla ya florece fuerte, colorida, terca. Cada flor que florece parece susurrar lo mismo que Soledad me enseñó, que el amor no muere, solo cambia de forma. A veces se convierte en nostalgia, a veces en memoria y, a veces, silencio. Pero siempre lo hace. Camila, supe más tarde, siguió con su vida lejos de aquí. Se mudó a otra ciudad, comenzó a trabajar con educación social. Dicen que ayuda a los ancianos en hogares de ancianos. Tal vez encontró su propia manera de reparar lo que rompió. No espero otra llamada telefónica, ni una nueva carta. El tiempo hace lo que tiene que hacer. Lo que perdió no fue solo una casa, fue un padre que todavía creía en ella. Pero cuando la gratitud muere, el amor no sobrevive. Y donde muere el amor, el silencio se convierte en justicia. Hoy, cuando miro hacia atrás, veo que mi historia nunca fue sobre venganza. Se trataba de libertad, sobre tener el coraje de soltar las ataduras que nos hunden, incluso cuando esas ataduras tienen nuestra sangre. Aprendí que la paz no llega cuando vencemos al otro, sino que llega cuando superamos lo que queda dentro de nosotros. El rencor, la ira, el deseo de demostrar algo. Todo esto cansa, seca el alma, y cuando lo dejamos ir, el mundo se vuelve más ligero. La vida me ha enseñado que es posible empezar de nuevo incluso con el corazón lleno de cicatrices. Ese perdón, cuando llega, no necesita una audiencia. Llega como un viento suave, un alivio que solo el tiempo entiende. Si hay algo que dejo a los que me escuchan, es esto. No carguen con peso que no sea suyo. El silencio a veces habla más fuerte que cualquier palabra. Y si has llegado hasta aquí conmigo, con el corazón abierto, debes saber que te lo agradezco. Contar esta historia fue como abrir el pecho y dejar entrar el viento. Gracias por escucharme hasta el final. Realmente, tu like para mí es como un abrazo que me calienta y me recuerda que valió la pena compartir todo esto. Y si quieres quedarte conmigo, suscríbete al canal.
Es como dejar la puerta abierta para el próximo café, para que podamos hablar un poco más, reír, recordar y aprender juntos. Escribe allí en los comentarios de qué ciudad me estás escuchando. Me gusta imaginar este mapa de voces esparcidas por todo el mundo, encontrándose en las historias que la vida nos ha dejado. Y activa la campana. ¿Ves? De esa manera no pierdes cuando se vuelve a planchar el café, porque todavía tengo muchas historias que contarte. Ahora cierro este con mi corazón en paz. La bugambilla floreció, y yo florecí junto con ella. La casa está en el pasado, pero la libertad vive conmigo. Y si un día alguien me pregunta qué he aprendido después de todo, responderé sin dudarlo. He aprendido que el silencio, cuando nace del amor y de la dignidad, es la respuesta más alta que existe. No te vayas todavía. Escucha la próxima historia real que aparecerá en la pantalla. Recuerda siempre, cada arruga cuenta una historia, y cada historia tiene una fuerza. Mira el siguiente video aquí en el canal con otra historia increíble.